Hola genios, en esta presentación abordaremos el tema de los criterios de divisibilidad. En particular nos vamos a referir a la divisibilidad prima de números compuestos, que también se circunscribe dentro del tema de fundamentos matemáticos. Para alcanzar este objetivo, el tema lo vamos a ver a través de 9 puntos. Vamos a ver una breve introducción, vamos a ver los criterios de divisibilidad entre el número 2, entre el número 3, entre el número 5, entre el número 7, entre el número 11, entre el número 13, entre el número 17 y el número 19, y al final unas breves conclusiones. Sin más preámbulo, damos inicio. Los criterios de divisibilidad son reglas que sirven para saber si un número es divisible por otro, sin necesidad de realizar la división. Entre otras aplicaciones, estos criterios se utilizan para simplificar o factorizar números, obtener el máximo común divisor, el mínimo común múltiplo de una serie de números. Vamos a iniciar con los criterios de divisibilidad del número 2. Divisibilidad entre 2. Este número 2 es el primer número primo. Un número entero es divisible entre 2 si termina en 0, 2, 4, 6 u 8. Es decir, si el número es par, este es divisible entre 2. Algunos ejemplos de números divisibles entre 2 tenemos al 54, al 70, al 136, al 222, al 348. Si estamos acostumbrados a realizar divisiones, es muy intuitiva este criterio de divisibilidad entre 2. Es decir, si el número es un par, este es divisible entre 2. Divisibilidad entre 3. 3 es el segundo número primo. Un número entero es divisible entre 3 si la suma de sus dígitos es un múltiplo de 3. Múltiplo quiere decir que es un número que es el resultado de la multiplicación del 3 por 1, el 3 por 2, el 3 por 3, el 3 por 4 y así sucesivamente hasta n. Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, un número entero es divisible entre 3 si la suma de sus dígitos es múltiplo de 3. Aquí tenemos el 543. Lo que nos dice el criterio es que la suma de sus dígitos, es decir, el 5 más 4 más 3, en este caso es igual a 12. 12 es múltiplo de 3 porque 12 entre 3 es igual a 4 o 3 por 4 es igual a 12. Por lo tanto, este 543 es un número divisible entre 3. El 126 es otro número que también es divisible entre 3. Vamos a comprobarlo. El criterio nos dice que sumamos los dígitos del número 1 más 2 más 6 es igual a 9. 9 entre 3 es igual a 3, es decir, es un múltiplo de 3. 3 por 3 es igual a 9, por lo tanto 9 es múltiplo de 3. Por tal razón, 126 es divisible entre 3. Vamos a ver si 63 es divisible entre 3. Sumamos los dígitos que integran este 63, 6 más 3 es igual a 9 y ya habíamos visto que el 9 es múltiplo de 3 porque 9 entre 3 es igual a 3, 3 por 3 es igual a 9. 933, vamos a sumar los dígitos, 9 más 3 más 3, esto es igual a 15 y 15 es un múltiplo de 3 porque 3 por 5 es igual a 15 y por lo tanto 933 es un número divisible entre 3. Números divisibles entre 5. Un número entero es divisible entre 5 si su último dígito es 0 o 5. Ejemplos: 55, 70, 165, 245, 470, 955, incluso hasta el 1000 o el 2000, 10.000, etc. Todos aquellos números que terminen en 0 o 5 van a ser divisibles entre 5. Cualquier número que es múltiplo de 5 va a ser divisible entre 5. Divisibilidad entre 7. Un número entero es divisible entre 7 cuando al multiplicar el último dígito del número por 2 y restar el producto al número que se forma con los dígitos restantes, la diferencia es 0 o un múltiplo de 7. Vamos a ver algunos ejemplos para reafirmar estas ideas. Aquí tenemos el 847. A simple vista, no es tan evidente que sea divisible por 7. Vamos a comprobarlo. El criterio nos dice que multiplicamos el último dígito por 2, es decir, 7, que es el último dígito de 847, lo vamos a multiplicar por 2 y 7 por 2 nos va a dar 14.
y después restar el producto, es decir, este 14 se le resta al número que se forma con los dígitos restantes. Entonces tenemos el 847, quitamos el 7 que fue multiplicado por 2 y nos va a quedar un 84. A ese 84 le vamos a restar el producto de la multiplicación de 7 por 2. Entonces tendremos 84 menos 14 va a ser igual a 70. Y como 70 es múltiplo de 7, porque 7 por 10 es 70, entonces el 847 sí es divisible entre 7. Otro ejemplo, tenemos al 343. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a multiplicar el último dígito, que es 3, lo vamos a multiplicar por 2. 3 por 2 es igual a 6. Entonces, a los dígitos restantes, que es el 3 y el 4, les vamos a restar el producto, es decir, el resultado de la multiplicación del último dígito por 2, que es 6. Entonces nos queda 34 menos 6 es igual a 28. Y 28 también es un múltiplo de 7, porque 4 por 7 es igual a 28. Por lo tanto, 343 es múltiplo de 7. Ahora 147. Procedemos de la misma manera. Multiplicamos el último dígito por 2 y obtenemos 14. Al número restante, que es 14, le vamos a restar el producto, es decir, este 14. Entonces tendremos 14 menos 14 es igual a 0. Por lo tanto, de acuerdo al criterio, 147 es divisible entre 7, ya que se nos dice que la diferencia es 0 o un múltiplo de 7. En este caso, la diferencia es 0. 973. De igual manera, multiplicamos el último dígito por 2 y nos va a dar 6. Este 6 se lo vamos a restar al número restante, o el número que se forma con los dígitos que quedan, que es el 97. 97 menos 6 va a ser igual a 91. Y 91 también es múltiplo de 7, ya que 91 entre 7 es igual a 13, o 7 por 13 es igual a 91. Divisibilidad entre 11. Un número entero es divisible entre 11 si el valor absoluto de la diferencia entre la suma de los dígitos en posición par y la suma de los dígitos en posición impar es 0 o múltiplo de 11. Vamos a ver algunos ejemplos para reafirmar esta idea. 1364. Vamos a ver si 1364 es divisible entre 11. Aquí lo que se nos dice es que vamos a poner en valor absoluto la diferencia entre la suma de los dígitos en posición par. Los números en posición par sería el 3 y el 4, y posición impar el 1 y el 6. Entonces aquí tenemos el valor absoluto, acuérdense que el valor absoluto de un número se pone entre barras, y vamos a poner la diferencia entre la suma de los números pares. En este caso el número par es 3 y 4, 3 más 4, menos, o la diferencia con la suma de los números en posición impar, que es el 1 y el 6, que están en posición 1 y 3. Este valor absoluto va a ser igual, 3 más 4 son 7, menos 1 más 6 es igual a 7. 7 menos 7 va a ser igual a 0. Entonces tenemos el valor absoluto de 0 es igual a 0. Y como el criterio nos dice que debe ser esa diferencia 0 o múltiplo de 11, por lo cual el 1364 es divisible entre 11. Siguiente número, 594. Vamos a proceder de la misma manera. Vamos a poner en valor absoluto la sumatoria de los números en posición par, en este caso 1, 2 y 3. La única posición par es el 9, menos la suma de los números en posición impar, que es el 1 y el 3, 5 y 4. Entonces menos 5 más 4. Esto va a ser igual a 9 menos 5 más 4 es igual a 9. 9 menos 9 me va a dar 0. Y esto es igual a 0. Y por lo tanto 594 es divisible entre 11. Siguiente número, tenemos al 2607. Como les menciono, no es tan evidente saber si ese número es divisible entre 11. Hay números que son más pequeños y que
es más intuitivo el resultado, que no es necesario aplicar estos criterios. Sin embargo, en números un poco más complejos es necesario aplicar estos criterios si es de nuestro interés saber si el número es divisible entre 11 o algún otro. Vamos a proceder de la misma manera. Ponemos en valor absoluto la diferencia de la suma de los números en posición par, que en este caso es el 6 más el 7, menos la sumatoria de los números en posición impar, que es el 2 y el 0. Realizamos las respectivas sumatorias. 6 más 7 va a ser igual a 13, menos 2 más 0 es igual a 2. Entonces tenemos el valor absoluto de 13 menos 2, que va a ser igual a 11. El valor absoluto de 11 va a ser igual a 11. Y como 11 es múltiplo de 11, es decir, 11 por 1 igual a 11, se cumple el criterio y por lo tanto 2607 es un número divisible entre 11. Un ejemplo más. Tenemos 40.469. Vamos a ver si se cumple el criterio de divisibilidad entre 11. Realizamos la diferencia en valor absoluto de la sumatoria de los números en posición par. En posición par solamente tenemos al 0 y al 6, menos la sumatoria de los números en posición impar, que en este caso es 4 más 9. Realizamos las respectivas sumatorias y vamos a tener el valor absoluto de 6 menos 4 más 4, 8 más 9, 17. Entonces tenemos 6 menos 17, vamos a tener el valor absoluto de menos 11. Y el valor absoluto de menos 11 va a ser igual a 11 positivo. Recuerden que el valor absoluto siempre va a ser positivo y nos va a indicar la distancia que hay del 0 al número que corresponda. Entonces, como 11 es múltiplo de 11, 40.469 es divisible entre 11. Divisibilidad entre 13. Un número entero es divisible entre 13 si al multiplicar el último dígito por 9 y restar el producto al número que se forma con los dígitos restantes, la diferencia es 0 o múltiplo de 13. Vamos a hacer unos ejercicios para reafirmar este criterio. Tenemos el 442. Se nos pide que multipliquemos el último dígito del número. En este caso tenemos al 2, que es nuestro último dígito. Lo vamos a multiplicar por 9. 2 por 9 es igual a 18. Y este 18 se va a restar al número que se forma con los dígitos restantes. Los dígitos restantes es el 44. Entonces vamos a restar ese 18 al 44. Por lo tanto, tenemos 44 menos 18 va a ser igual a 26. Es evidente que es un múltiplo de 13 porque 26 entre 13 es igual a 2 o 2 por 13 es igual a 26. Siguiente número, 3653. Procedemos de la misma manera. Vamos a multiplicar el último dígito del número, que es 3 por 9. 3 por 9 es igual a 27. Este 27 se lo vamos a restar al número que queda. 365 menos 27 es igual a 338. Y 338 también es un múltiplo de 13, por lo cual 3653 es un número divisible entre 13. 6539. Procedemos de la misma manera. Multiplicamos el último dígito por 9, lo cual nos va a dar 9 por 9, va a ser igual a 81. Y el número que resta, que es 653, a este número le vamos a restar el producto, es decir, el resultado de 9 por 9, que es 81, para tener 572. Y 572 es un múltiplo de 13. Finalmente, vamos a tener al 7111. Multiplicamos el último dígito por el 9, 1 por 9 va a ser igual a 9, y al número que queda, 711, que se forma con los dígitos restantes, le vamos a restar el número 9. Entonces tendremos 711 menos 9, nos va a quedar 702. Y 702 también es un múltiplo de 13. En estos ejercicios, que ya son un poquito más complejos, que no es tan evidente visualmente, identificar si estos números son divisibles entre 13
o entre 11 o entre los siguientes 17 y 19, les sugiero que se apoyen de una calculadora para verificar que en efecto estos números son múltiplos o divisibles entre 13. Divisibilidad entre 17. Un número entero es divisible entre 17 si al multiplicar el último dígito del número por 5 y restar el producto al número que se forma con los dígitos restantes, la diferencia es 0 o múltiplo de 17. Vamos a ver algunos ejemplos. 357. De igual manera, este 7 ahora lo vamos a multiplicar por 5 porque es el último dígito. 7 por 5 nos va a dar 35. Ahora, el número que se forma con los dígitos restantes, a este número le vamos a restar el producto, le vamos a restar el resultado de la multiplicación, es decir, este 35. Entonces, 35 menos 35 nos va a dar 0, que esta diferencia o es 0 o múltiplo de 7. Por lo tanto, 357 es divisible entre 17. 2159. Procedemos a multiplicar este 9, el último dígito, por 5. 5 por 9 o 9 por 5 es igual a 45. A 215, que es el número que se forma con los dígitos restantes, le vamos a restar este 45 y nos va a quedar 215 menos 45 es igual a 170. Y 170 es un múltiplo de 17. Siguiente. 3247. El último dígito, que es el 7, lo vamos a multiplicar por 5. 7 por 5 nos va a dar 35. Y el número que se forma con los dígitos restantes, que es el 324, a ese número le vamos a restar el producto, que son 35. 324 menos 35 nos va a quedar 289. Y este 289 también es múltiplo de 17. 391. Procedemos de la misma manera. Vamos a multiplicar el 1 por 5. 1 por 5 nos va a dar 5. Y el número que se forma con los dígitos restantes, que es el 39, le vamos a restar el producto, es decir, el 5. Y vamos a obtener 39 menos 5 va a ser igual a 34. Y como 34 también es múltiplo de 17, porque 34 entre 17 es igual a 2, o 2 por 17 es igual a 34, 391 es divisible entre 17. Divisibilidad entre 19. Un número entero es divisible entre 19 si al multiplicar el último dígito por 17 y restar el producto al número que se forma con los dígitos restantes, la diferencia es 0 o múltiplo de 19. El procedimiento es muy similar a los últimos números que hemos visto. 342. Procedemos según el criterio. A este 342, el último dígito lo vamos a multiplicar por 17. 2 por 17 tenemos 34 y el número que se forma con los dígitos restantes, que es el 34, le vamos a restar el producto, este 34, y vamos a tener 34 menos 34 es igual a 0. Entonces, como la diferencia es 0, 342 es divisible entre 19. 703. El 3 lo vamos a multiplicar por 17. 3 por 17 es igual a 51. El número restante, que es 70 menos 51, nos va a dar 19. Y 19 es múltiplo de 19, porque 19 entre 19 es igual a 1, o 1 por 19 es igual a 19. Por lo tanto, 703 es divisible entre 19. 3591. Multiplicamos este 1 por 17. 1 por 17 nos va a dar 17. Y 359 menos 17 va a ser igual a 342. Y 342 es un múltiplo de 19. 893. Multiplicamos el 3 por el 17, nos va a dar 51. Este 51 se le va a restar al número que forma los dígitos restantes, que en este caso será el 89. 89 menos 51 nos va a dar 38. Y también es evidente que 38 es un múltiplo de 19, porque 2 por 19 es igual a 38. Sencillo, ¿verdad? Espero que el video haya contribuido para que ustedes tengan más herramientas que les permitan resolver
problemas en diferentes subtemas de lo que es el tema de matemáticas. Muy interesante este tema de la divisibilidad prima de números compuestos. A manera de conclusión, cabe mencionar los criterios de los números que abordamos son exclusivamente los primeros números primos. Los números primos que están entre el 1 y el 20. En la práctica generalmente son los números más comunes. Ya practicando con esta divisibilidad prima de números compuestos, las reglas empiezan a ser cada vez más intuitivas. Estos criterios son de gran utilidad en la simplificación de números enteros, en la simplificación de números racionales. Nos ayudan a generar u obtener el máximo común divisor, que son herramientas también que se utilizan para obtener los comunes denominadores en las sumas de fracciones con denominadores diferentes, entre otras aplicaciones en el paraguas de los fundamentos de matemáticas. Si les ha gustado este video, obséquianos un like y suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de nuestras novedades. Les invito a que vean otro de mis tutoriales relacionado con el tema de la simplificación de números enteros y de números racionales, así como del máximo común divisor, mínimo común múltiplo y más adelante la sumatoria de fracciones con denominadores diferentes. Esta herramienta que acabamos de analizar, que acabamos de ejemplificar, nos va a ayudar a abordar los siguientes temas que acabo de mencionar. Nos vemos en nuestro próximo video. Saludos.